Ahora toca el turno de ver el rendimiento de la Xbox Series S en juegos en modo campaña y utilizando un monitor para ver su rendimiento. Así que ya saben que después de la intro comenzamos con todos los detalles. En videos pasados hicimos las pruebas de juegos multijugador o el modo competitivo de los principales juegos en rendimiento con la Xbox Series S en conjunto con un monitor 2K. Ahora vamos a ver el rendimiento de una consola de Xbox Series S en juegos en modo campaña para ver las diferencias en cuestión de calidad gráfica, rendimiento, fotogramas por segundo y cómo actúa dependiendo de este tipo de juegos. Lo vamos a hacer con 3 juegos diferentes. El primer juego con el cual hicimos las pruebas fue con el juego de Resident Evil 2. Hicimos algunas capturas para poder hacer las comparaciones y para que ustedes puedan ver si les conviene o no adquirir esta consola. Les digo, esto lo hacemos para las personas que aún no estén decididas a adquirir esta consola o no, o en contrario, si para ustedes es la mejor opción conseguir un monitor o inclinarse por un televisor. Para comenzar, hicimos las pruebas en el juego de Resident Evil 2. En este caso, en la primera prueba que hicimos fue activar el modo Ray Tracing. Dentro del trazado de rayos pudimos observar el reflejo de las sombras, el reflejo de la luz con el agua, por así decirlo, así como la cantidad de fotogramas por segundo. Al inicio un pequeño desfase en las imágenes, hacer movimientos bruscos, pero no sé si sea parte de la escena o no, porque ya cambiando la escena a un lugar más cerrado no ocurría este problema. Les digo, no sé si sea parte del juego, pero eso fue una cosa que yo noté al principio. Dentro del juego podemos decir que activando el trazado de rayos se puede observar la fidelidad visual es muy buena. Se mira muy bien en una Xbox Series S en conjunto con un monitor 2K y para mí no se ve tan afectado lo que son los fotogramas por segundo, porque en este tipo de juegos no es tan necesario debido a que es un juego de terror, hay escenas de suspenso. Yo no lo veo tan necesario que haya una tasa de actualización tan alta. Quizá no se pueda notar tanto los detalles porque lo estábamos capturando a través de una cámara directamente apuntando al monitor. Les voy a estar dejando algunas capturas que hicimos dentro del mismo juego, dentro de las mismas pruebas. Como adelanto, yo les digo que jugar Resident Evil 2 con trazado de rayos se puede tener una experiencia visualmente muy buena y para mí no se ve tan afectado o no es tan necesario en este tipo de juegos que haya una alta demanda de fotogramas por segundo. Volvimos a realizar la misma prueba en la misma escena, pero ahora lo que realizamos fue que quitamos el trazado de rayos y dejamos activado lo que es la tasa de actualización alta. A mí personalmente ese es el peor modo de juego que hay, debido a que al obtener una tasa de actualización alta tiene que haber un sacrificio en la resolución, en la fidelidad de las imágenes y se empiezan a ver lo que es la tendencia en Xbox Series S, a verse las imágenes borrosa a corta y a mediana distancia, así como se pueden observar en las imágenes. Les digo, voy a tomar algunas capturas, pero a mí en lo particular tener alta actualización de fotogramas por segundo en un juego de terror o de suspenso, para mí no es algo como primordial y yo preferiría mejor a algo más visual, debido a que es como una campaña, queremos algo más inmersivo y como repito, que en ese tipo de juegos para mí no es necesario que haya una alta tasa de actualización. En la última prueba que realizamos fue de que quitamos el trazado de rayos y quitamos una tasa de actualización alta, dándonos como resultado una mejora visual, eso sí, sin el trazado de rayos, sin algunos de reflejos. Igual es también opciones muy buenas debido a que va a haber una buena fidelidad en la imagen y una tasa de actualización decente, pero yo aún así diría que la mejor opción para jugar este tipo de juegos es con trazado de rayos, aunque haya un sacrificio en la tasa de actualización. Pero sigo repitiendo, en este tipo de juegos no lo veo tan necesario. Voy a estar dejando algunas de las comparativas dentro de las tres formas que nos ofrece Resident Evil 2 en la cual podemos jugar, para que puedan observar las diferencias y ustedes puedan elegir si les conviene utilizar este tipo de modo de juego o no. La siguiente prueba que hicimos fue con el juego de The Witcher 3 con la actualización para Next Gen, y aquí es donde me llevé una muy buena impresión de la Xbox Series S de cómo se comporta dependiendo del tipo de juego. También eso tiene que ver mucho el desempeño del juego. En The Witcher 3 existen dos modos de juego, uno lo cual es el modo calidad y el otro lo cual es el modo rendimiento, donde va a existir mayor cantidad de fotogramas por segundo, y en el otro donde va a haber mejor calidad visual pero con un sacrificio en la cantidad de fotogramas por segundo. Aquí hicimos algunas comparativas en una escena fija, tanto en modo rendimiento como en modo calidad. Así podemos observar que donde se ve más afectado en el modo rendimiento es en la vegetación más que en los detalles de los objetos. Como les digo, en cualquiera de los dos modos se ve bien, nada más en cuestión de la vegetación. En esta escena es donde se ve el sacrificio de la resolución o de la calidad gráfica para ofrecernos más cuadros por segundo. Aquí hicimos algunas pruebas en modo calidad, ya en movimiento hicimos lo mismo tanto en modo calidad como en modo rendimiento. Aquí es otra escena exactamente igual, hicimos lo que
que es el modo calidad, lo que es el modo rendimiento, sobre imágenes en movimiento. Por último, quise hacer una prueba más cercana en lo que es la vegetación para que puedan observar cuánto es el sacrificio que hay uno sobre el otro. Aún así, con el sacrificio en la vegetación, los detalles de los demás objetos se siguen viendo bien. En la última prueba que realizamos fue en un enfrentamiento en tanto en modo calidad como en modo rendimiento. Sabemos que en modo rendimiento va a haber más fotogramas por segundo, pero aún así, teniéndolo en modo calidad, el sacrificio de los fotogramas por segundo no se ve tan afectado como para no disfrutar lo que son los enfrentamientos como los que se están mostrando en las imágenes. A mí, en lo particular, me inclinaría por el modo calidad en The Witcher 3 debido a tan buena actualización que hicieron y en conjunto al rendimiento de la Xbox Series S se comporta muy bien, se mira muy bien y no se ve tan sacrificado los movimientos o los fotogramas por segundo en diferentes escenas como en movimientos, como enfrentamientos, como en imágenes fijas o en el movimiento de la vegetación. Sin duda, The Witcher 3 está muy bien optimizado para las consolas de Xbox Series. Por último, quise hacer una prueba con un juego más actualizado. Escogí el juego de Atomic Heart y aquí es donde repito, dependiendo del juego es como vamos a obtener lo que es el rendimiento y la calidad visual. Aquí es donde también me llevé algunas sorpresas debido a que maneja tres tipos de calidad visual, que es el modo calidad, que es donde nos va a ofrecer la mayor calidad posible con un sacrificio en la tasa de actualización. Aquí en el modo rendimiento es donde nos va a ofrecer tasa de actualización lo más estable posible con una resolución, podríamos decirlo, dinámica que puede cambiar para que no se afecte tanto lo que son los fotogramas por segundo. Y por último tenemos lo que son los 120 cuadros por segundo, donde se puede notar otro sacrificio en la calidad visual, pero dándonos una buena cantidad de fotogramas por segundo. Aquí ocurre exactamente lo mismo que en The Witcher 3, que en el modo 120 cuadros por segundo se ve afectada lo que es en gran parte la vegetación. Aquí le estoy dejando unas imágenes como alta resolución, como rendimiento de entre una escena y otra. Donde pude notar el sacrificio que se hace en este juego es en la vegetación, como les digo. Si se fijan en esta escena, al tenerlo en modo alta resolución, en alta resolución, la vegetación se mira de una manera muy bonita e incluso hay movimiento sobre la vegetación como si se tratara del aire. Al cambiar al modo rendimiento, el sacrificio de calidad visual fue mínima debido a que, les digo, dependiendo de la escena va a haber una resolución dinámica para tratar de estabilizar los cuadros por segundo y darnos mejor calidad en una escena u otra. Y aquí también hay movimiento de la vegetación como se puede observar en esa escena. Y por último, al activarlo en 120 cuadros por segundo, el sacrificio de la vegetación es muy notoria y aparte de que ya las imágenes o las escenas con vegetación son estáticas. Si se pueden observar, no existe movimiento como si se tratara de aire. En mi recomendación, en juegos como Atomic Heart posiblemente haya escenas de muchos movimientos, entonces entre modo alta resolución o el modo rendimiento. Así podemos disfrutar en modo rendimiento una tasa de actualización estable, pero con un sacrificio en resolución poca. Les digo, va a existir lo que son las resoluciones dinámicas, pero si tú consideras que en los enfrentamientos se necesitan más fotogramas por segundo, no impide que tú lo puedas cambiar a 120 cuadros por segundo. Otra cosa que nos fijamos dentro de las opciones gráficas del juego de Atomic Heart es de que el campo de visión lo podemos modificar nada más en modo rendimiento y en modo de alta resolución. Al activar los 120 cuadros por segundo no podemos aumentar ni disminuir lo que es el campo de visión. Esto es independientemente o esto es a gusto de cada quien. En mi consideración yo elegiría entre el modo calidad o el modo rendimiento, pero les digo, pueden existir escenas donde se necesiten más cuadros por segundo. Afortunadamente dentro del mismo juego podemos hacer el cambio sin la necesidad de tener que salir y volver a entrar al juego. Estas son todas las pruebas que yo hice en juegos campaña. Mi monitor posiblemente no esté tan enfocado a lo que es la calidad visual, sino más bien enfocado a lo que es la alta actualización, pero aún así puedo decir que en Xbox Series S, escogiendo ya acorde a tus necesidades, se comporta a la altura. Va a depender también muchísimo del juego que estemos en ese momento jugando, porque puede existir escenas grandes, puede existir escenas más pequeñas y se puede haber afectado lo que es el rendimiento, como lo es en Atomic Heart, que la calidad visual en cuestión de resolución, tanto en las tres calidades, sí se ve afectada o se ve muy diferente en comparación a los otros dos juegos. Entonces, como conclusión, le doy mi aprobación total a los juegos en campaña en Xbox Series S para poder hacer el disfrute en cualquiera de las calidades. Yo me inclinaría más en altas resoluciones, sacrificando los fotogramas por segundo. Como les digo, en juegos en campaña lo que queremos es la mayor fidelidad debido
video. Entonces le doy mi aprobación en los juegos campaña en Xbox Series S, incluso hasta en resoluciones 2K. Después de esto vamos a continuar con las que son las características principales para el modo campaña en un monitor, así como algunas recomendaciones de algunos monitores que existen en el mercado. Espero les haya gustado esta comparativa en modos campaña, espero le den like, se suscriban. Si quieren que hagamos algún otro video específicamente hablando de la Xbox Series S, lo podemos hacer sin ningún problema, y sin más nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye.